futuro de la Ley 1581 de 2012, reforma o derogación, y va a dar paso a una serie de ponencias que se van a celebrar todos los jueves desde hoy hasta el 28 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. Concretamente, en el día de hoy contamos con la participación de una invitada muy especial, una invitada del Congreso, Camila Andrea Borquez Rueda, y ella estará disponible para responder todas aquellas preguntas sobre el trámite legislativo y sobre cómo hacer comentarios sobre el proyecto de ley que se está estableciendo un nuevo régimen en la protección de datos. Ella es experta en técnica legislativa, abogada especializada en el derecho procesal, graduada en la Universidad de Santo Tomás. Actualmente es candidata a magíster en Derecho del Estado con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia y posee experiencia como coordinadora en UTL, en el Senado de la República y como líder legislativa de la Cámara de Representantes. Asimismo, también hoy vamos a contar con la ponente del día de hoy, que es Sara Mora, quien analizará el objeto de la Ley 1581 de 2012, cambios y perspectivas en el nuevo proyecto de ley. Sara es la fundadora de la consultora Aleria Legaltech. Es licenciada en Derecho y experta en privacidad y protección de datos. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el ámbito de asesoramiento jurídico en materia de protección de datos y seguridad de la información. Y me gustaría, antes de dar paso a las dos ponentes del video de hoy, bueno, a Sara y a Camila, por supuesto, me gustaría informaros de que al final de toda la ponencia pues se va a abrir un turno de preguntas que podréis ir poniendo en el chat, donde yo seleccionaré aquellas que sean un poco más interesantes o importantes y las expondré aquí para que puedan resolvernos todas las dudas que nos vayan surgiendo a lo largo de esta horita que vamos a compartir. Así que, sin más dilación, en primer lugar me gustaría darle la palabra a Camila. Hola, buenos días, buenas tardes Buenos ya, días, Camila. ¿dónde están ustedes? Un gusto estar acompañándolos en estos espacios y pues acá estamos para contarles un poco cómo se está adelantando pues todo este trámite de la reforma a la Ley 1581 y al régimen de protección de datos desde el Congreso de la República. Bueno, para contarles, como ustedes saben, este proyecto anteriormente se había radicado el año pasado, exactamente el 22 de agosto del 2023, bajo el radicado proyecto de ley estatutaria 156 del 2023. Al ser un proyecto de ley que regula todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales, como en este caso es el artículo 15 constitucional, pues es un proyecto de ley que va a tener un trámite diferente, un trámite más rápido a los que estamos acostumbrados aquí en el Congreso. Y esto es lo que nos ha llevado a que el proyecto anterior, pues el 156, no lograra cumplir su trámite dentro de los tiempos fijados por la ley y que el pasado 8 de agosto del 2024, pues tuviéramos que erradicar una nueva iniciativa legislativa, una iniciativa pues que conserva la idea de modificar, de hacer los cambios y la actualización que requiere la ley 1581, pero pues teniendo en cuenta todo lo que ya habíamos avanzado en los espacios de audiencias públicas, de foros, de reuniones, de mesas temáticas, los conceptos que recibimos desde la academia, desde diversos sectores para actualizar el proyecto. Lo primero que hay que decir es que el proyecto anterior tenía 108 artículos, este nuevo proyecto que estamos en trámite tiene 71 artículos, entonces sí ha existido una variación atendiendo a todos los comentarios que hemos recibido. Como saben, este es un proyecto de ley estatutaria. Los proyectos de ley estatutaria, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución, pues deben ser tramitados en una sola legislatura. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos desde el 20 de julio del 2024 hasta el 20 de junio del 2025 para lograr que este proyecto de ley estatutaria dé 4 debates y, si es el caso, también se dé la conciliación correspondiente. Este proyecto pues inició su trámite por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Después de que pasemos la Comisión Primera, tenemos que ir a la plenaria de la Cámara y posteriormente tenemos que dar 2 debates de la misma forma en el Senado de la República, es decir, Comisión Primera del Senado, plenaria del Senado de la República, y si hay discrepancias entre los textos que aprobamos en la plenaria de la Cámara y la plenaria del Senado, tendremos que ir a una conciliación. Si se dan cuenta, pues los términos son escasos. Tenemos hasta el 20 de junio del 2025 para lograr dar todos estos debates y la gran diferencia de este proyecto con todos los demás es que necesitamos mayorías, es decir, necesitamos que de la totalidad de los asistentes, la mitad más uno nos apoyen con su voto para lograr que este proyecto pues cumpla su trámite legislativo. Entendemos pues que es un proyecto que tiene
pues muchas modificaciones. Es un proyecto que ha venido avanzando, pero buscamos también que el Congreso de la República comprenda la necesidad de actualizar el régimen de protección de datos en Colombia, comprendan que ya han pasado más de 12 años desde nuestra ley 1581 y que necesitamos actualizar este régimen de protección de datos. Entonces los queremos invitar a todos. Yo trabajo con el congresista que es ponente coordinador de esta iniciativa legislativa. Tenemos que unir a otros 9 representantes a la Cámara, pues para lograr radicar la próxima semana la ponencia y lograr cumplir pues con los términos que nos establece nosotros la ley para dar el trámite. Por eso los queremos invitar a que hagan parte de este proceso participativo, si tienen comentarios, si tienen alguna inquietud, si tienen algún artículo que consideren que vamos pues realizar alguna modificación, les agradecemos, nos envíen sus comentarios por escritos al correo, se los voy a dictar, comisión.primera@cámara.gov.co. Les agradecemos pues que estos comentarios lleguen entre esta y la otra semana, dado que pues ya al final de la próxima semana tenemos que estar radicando la ponencia. Y pues muchas gracias nuevamente por la invitación a este espacio. Acá estaremos pues para contestar cualquier duda que tengan al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna duda ahora mismo puede dejarlo por el chat, aprovechando esta intervención tan maravillosa que acaba de hacer. Y se la puedo plantear ahora mismo a Camila para que ella resuelva todas las dudas, tanto sobre cómo hacer comentarios al proyecto, tanto como si tienen algún tipo de pregunta sobre cómo es el trámite de esta nueva ley. En cualquier caso, si no, lo pueden dejar por el chat y al final de la ponencia yo las expondré. Preguntan que cuántos debates se debe de cursar para ser aprobado. Es un proyecto de ley estatutaria, quiere decir que tiene que surtir 4 debates. Entonces, en este caso es un proyecto que se radicó por la Cámara de Representantes. Por técnica legislativa, el proyecto le corresponde a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que es la que se encarga pues, de todo lo que tiene que ver con reformas a la Constitución, con desarrollo de los derechos fundamentales. Como en Colombia el derecho a habeas data es un derecho fundamental, pues esto quiere decir que le corresponde desarrollarlo a la Comisión Primera. Inicia su trámite en la Comisión Primera de la Cámara. Posteriormente, si se alcanzan las mayorías, pasamos a la plenaria de la Cámara de Representantes y cuando es aprobado en estos 2 debates, pasamos al Senado de la República y hacemos el mismo trámite. Comisión Primera del Senado y plenaria del Senado. Es decir, tenemos que cumplir 4 debates más la conciliación. La conciliación procede en aquellos casos que el texto aprobado en el Senado y el texto aprobado en la Cámara de Representantes tengan diferencias. Es como para lograr que se logre un solo texto. Entonces tenemos inicialmente que cumplir 4 debates, todos ellos se tienen que dar antes del 20 de junio del 2025, pues atendiendo a los términos que nos da la Constitución y la Ley Quinta de 1992. Perfecto. Vamos. Igualmente, he visto, Camila, que has puesto en el chat el correo. Si alguien de aquí le van surgiendo dudas a lo largo de la ponencia y lo quiere comentarlo quizás por aquí y lo quiere comentar en un momento posterior o simplemente en otros momentos del día pues se le viene a la cabeza, lo puede hacer a través de ese correo. Si les parece, vamos a dar paso a nuestra ponente del día de hoy, a Sara. Perdona, que tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos por estar aquí y por compartir este espacio con Camila, porque de verdad es un honor que estés aquí compartiendo y explicándonos, porque hay veces las personas no tenemos muy claro cómo son todos esos trámites legislativos y bueno, viene bien saberlo. Voy a presentarles, por favor, si no se ve la presentación, me lo hacen saber. Bueno, unas diapositivas, un poco para hacer visual la ponencia que les traigo en el día de hoy. Antes de comenzar con el tema que nos ocupa hoy es el objeto de la Ley 1581 del 2012, cambios y perspectivas del nuevo proyecto de ley. Antes de entrar a hablar desde el punto de vista jurídico, de esto es lo que dice el artículo 1 del proyecto de ley, esto es lo que dice el artículo 1 de la ley 1581, y ponerlos a enfrentar y debatir un poco sobre eso, que sería súper interesante, confrontar un poco los dos artículos. Sí me gustaría antes entrar
a plantear conceptos básicos que tenemos que entrar a conocer previamente a entrar a debatir sobre los dos artículos. Porque algunas veces, desde los desarrollos jurisprudenciales o desde los nombres que comúnmente empezamos a conocer las cosas, se ha diluido mucho lo que es realmente la privacidad y lo que es realmente un tratamiento de datos. Entonces, vamos a intentar volver al comienzo de toda la que es la conceptualización para poder entender un poco más cuál es el objetivo y el objeto de la ley que en este momento cursa en el Congreso y si realmente el objeto de la ley 1581 es un objeto que no sería necesario reemplazar por uno nuevo, porque es probable que muchas personas y muchos crean que el objeto de la ley está muy bien definido en la ley y es el que se tiene que mantener y eso es muy respetable. Pero también es importante conocer a aquellas personas que, como yo, consideran que el objeto de la ley tiene que ser renovado. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre lo que es la intimidad y la privacidad. Son dos conceptos que se tienden a confundir. Mucha gente dice, mi derecho a la privacidad es lo mismo que mi derecho a la intimidad o viceversa. O es lo mismo que el habeas data. Mucha gente lo que dice es el derecho al habeas data, el derecho al habeas data y lo ponen equiparable al derecho de la privacidad. Entonces, antes de comenzar a hablar sobre las leyes y sobre el proyecto de ley, vamos a definir lo que es la privacidad, lo que es la intimidad y esos espacios en que nos movemos. Entonces, según los doctrinantes, el derecho a la intimidad es ese espacio súper reducido, es ese espacio íntimo, es ese espacio que tienes con tus amigos más cercanos, es ese espacio en el que estás con tu familia muy cómodamente y eres realmente quien tienes, la gente de tu entorno tiene unos conocimientos sobre ti muy cercanos. Entonces, eso es lo que llamamos la intimidad. Es el derecho que tenemos reconocido en Colombia en el artículo 15 de la Constitución. Entonces, es un derecho donde puede tener cabida nuestros amigos más cercanos, nuestros familiares, pero luego hay un entorno un poco más amplio que si echamos un poco la cabeza atrás y vemos al año 1991 o vamos hasta un poco más atrás, vamos a ver que antes no había la tecnología que había. Entonces, el derecho a la privacidad, este círculo que yo les estoy marcando, que sería la privacidad, que son todos aquellos datos que podemos, con los que tenemos relación con personas para poder desarrollar diversas relaciones sociales y diferentes relaciones que no son tan íntimas, pero que necesitan identificarnos y saber que yo soy Sara Mora y que yo tengo un teléfono porque yo necesito unos clientes que me llamen y sepan que ese es mi teléfono, pero también necesito que mi banco me llame, pero no es mi entorno íntimo. Mi entorno íntimo es mis hijos, mi esposo, y ellos también conocen mi teléfono, pero bueno, van a haber personas que sin ser en este entorno tan íntimo, pues sepan mi número de teléfono, sepan en qué trabajo, sepan el dinero que gano, porque si voy a ir al banco, y que sepan mi número de identificación. Entonces, ese entorno lo llamamos privacidad, ¿vale? Eso es un entorno que es mi entorno privado y donde van a haber unos datos circulantes, pero están saliendo de mi intimidad, no es mi espacio más íntimo. Entonces, ¿qué sucede? Mis datos que van en este espacio privado van a dar un salto y yo se los voy a entregar a una persona para que los trate y luego, y esta persona dentro de los tratamientos que hace lo va a meter en una base de datos y entonces mis datos, yo no pierdo el control. Por eso cuando la gente dice, bueno, ¿quién es el dueño de los datos? Y la empresa dice, yo soy el dueño de los datos. No, o sea, está mal dicho que una persona es dueña de nuestros datos. No, nosotros tenemos siempre el control. Oye, yo te he dado los datos para que tú hagas un tratamiento con unas finalidades determinadas y lo puedes meter dentro de esos tratamientos en una base de datos. Pero
aquí está la intimidad y aquí está tu base de datos. Y aquí está la privacidad, está en este entorno. Entonces, ¿qué sucede? Claro, cuando el dato empieza a perder un poco de control porque se lo he dado a un señor que lo ha metido en una base de datos, llámese este señor banco o llámese este señor empresa de telefonía móvil, etcétera, pues la Constitución en el artículo 15, que fue una cuestión pionera, ha dicho, bueno, yo te voy a dar a ti una herramienta, un instrumento mediante el cual tú vas a poder ir donde estos señores y les vas a decir qué pueden y qué no pueden hacer con tus datos de carácter personal. Tú puedes retirar ese consentimiento que has dado, tú puedes suprimirlo, tú puedes decir que ha cambiado, que te has cambiado tu nombre y que ahora tu nombre es esto, o que has tenido un cambio en la parte, te has casado, etcétera. Entonces, obviamente, yo te voy a dar a ti, que no lo ha dado la Constitución, yo te voy a dar a ti un mecanismo, un instrumento para que tú puedas ir donde este señor y cambie tus datos. ¿Y cómo se llama ese mecanismo? Habeas data. El habeas data. El mecanismo es una aportación maravillosa, muy bien desarrollado en la jurisprudencia colombiana, que es digna de admirar, pero que claro, no es el derecho a la privacidad. Entonces, y eso lo vamos a ver más adelante, la gente suele hablar, el derecho al habeas data es el derecho a la privacidad. No, espera un segundo. Nosotros aquí estamos hablando entre profesionales de la protección de datos. Una cosa es el derecho a la privacidad, otra cosa es la intimidad, y el habeas data es el instrumento a través del cual yo me puedo poner en contacto con una persona a la cual le he dado mis datos o en la cual lo ha recabado por algún medio que se supone que debe tener una autorización, y yo a través de ese instrumento puedo modificar, puedo suprimir, etcétera, mi dato de carácter personal. Entonces, pasamos a hablar de otro concepto. Entonces, ¿dónde ubicamos esta base de datos que tiene este señor aquí? ¿Dónde la ubicamos? En el ciclo del dato. Entonces, la base del dato estaría en este lado, porque para que el dato, digamos, yo se lo entrego a este señor, lo primero que él tiene que hacer es una recolección del dato. Luego lo va a almacenar. Luego le va a dar diversos usos, como puede ser una transferencia nacional o una transmisión, una transferencia, etcétera, y luego lo va a eliminar, ¿no? O sea, todo esto lo tienes que hacer. Entonces, una debilidad que tiene la ley 1581, ya que vamos a hablar de la ley 1581, es que toda la parte normativa gira en torno a la base de datos. Claro, es muy entendible que en la época que se hizo esto, que se hizo esta ley, pues se hablará de bases de datos, pero hay otras cosas fuera de la base de datos que se pueden hacer del conjunto, definiendo base de datos como conjunto organizado de datos de carácter personal, que se van a hacer, que es la recolección, diversos usos, las transferencias, hasta la eliminación. Entonces, no te debería confundir lo que es un tratamiento, que esto lo entienden perfectamente las personas que son informáticas y las personas que se dedican a la parte técnica, porque sí, bueno, los que somos abogados y estamos todos los días trabajando con ellos no nos hablan ni siquiera de tratamiento, ellos nos dicen, bueno, ¿cómo es el procesamiento? O cuéntame cómo es el ciclo del dato. Entonces, cuando uno le dice, como abogado, oye, dime las bases de datos que tienen, y dicen, oye, perdona, ¿vamos a hablar de bases de datos o de procesos? Porque no es lo mismo un proceso, un tratamiento a una base de datos. Una base de datos es donde lo guardo, pero el dato puede tener muchos procesos. Y ahora, en un mundo globalizado, donde hay tantos servidores, donde hay cosas en la nube, pues ya está desactualizado que hablemos de bases de datos únicamente. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje al tratamiento. Y esto es algo que ha hecho muy bien la SIC. Si ustedes ven las guías de la SIC, ellos introducen maravillosamente la parte del tratamiento de datos de carácter personal.
Pero sí es cierto que nuestra normativa sigue hablando de base de datos como el habeas data, la ley 1581, la ley de habeas data. Y los datos tienen que estar en una base de datos, ¿vale? Y si es un solo dato, ¿en qué momento constituyo yo base de datos? Conjunto organizado de datos. No tengo conjunto, tengo uno. Ya estamos frente a una base de datos o no estamos. O necesito cuántos datos para que se considere una base de datos en papel. Entonces surge, en cambio, claro, en el momento que yo le entrego a esa empresa mi dato, esta empresa ya tiene una obligación como responsable del tratamiento porque él es responsable del tratamiento, no es que sea responsable solo de la base de datos. Entonces, es muy importante que ya los profesionales de la protección de datos y las personas que llevamos este tema tengamos claro cuál es el objetivo de la ley, cuál es el objetivo del cambio. El objetivo del cambio no es algo que un día dijeron, no, es que ya no nos gusta la palabra base de datos, entonces ahora vamos a hablar del tratamiento. No, esto tiene un sentido y esto tiene algo claro, y es que el tratamiento es algo mayor que hablemos de bases de datos. Ahora, ¿qué es el habeas data? Pues como lo habíamos comentado, es ese instrumento a través del cual esa persona no pierde el control del dato. Por lo tanto, yo soy dueño de los datos, yo soy dueño de la base de datos. No, usted es responsable de la base de datos, pero nunca es dueño de mis datos, porque yo no debo perder el control sobre mis datos. O sea, mi dato, el dato de mi nombre, Sara Mora, ¿cómo va a ser dueño usted de la denominación Sara Mora? Sara Mora me identifica a mí, es algo mío, es algo intrínseco, es un derecho que usted no me puede quitar. Ahora, que yo le haya dado derecho a que lo trate, yo le haya, porque usted me dio unas cláusulas y yo le he permitido a usted tener mi dato, pero yo no he perdido el control, porque la Constitución colombiana me da derecho a mantener a seguir ese mecanismo para yo poder hacerle seguimiento a mis datos. Entonces, esa es la introducción a mi ponencia, porque si no tenemos claro esto, no me van a entender lo que va a venir más adelante, no me voy a poder dar a entender. Entonces, lo primero es que yo les pueda transmitir a ustedes que es una base de datos, es muy diferente a un tratamiento. Ustedes ven aquí este dibujito y es básico. Mira todo lo que es un tratamiento y mira lo que es una base de datos. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Ahora, vamos a hablar, a hacer otra reflexión. Entonces, ¿es lo mismo habeas data que privacidad? ¿Ustedes lo ven igual? O sea, después de haberme escuchado, claro, habrá gente que diga, sí, es lo mismo porque hay un desarrollo jurisprudencial. Si ustedes ven el desarrollo jurisprudencial, lo que se desarrolla es el mecanismo para que ustedes puedan ir donde un responsable del tratamiento y decir, haga unos cambios en mis datos. Pero eso no es un reconocimiento del derecho a la privacidad. Ojo. O sea, el derecho a la privacidad entendemos que se encuentra reconocido entre que si me reconocen el derecho a la intimidad y pasa porque me ha dado un habeas data, pues debe haber ahí entre medias un derecho a la privacidad. Pero ¿dónde en la normativa colombiana está reconocido el derecho a la privacidad? Es probable que yo me esté equivocando y alguien ahora levante la mano al final y me diga, el derecho a la privacidad está reconocido en el artículo tal de tal ley. Pero los animo a que ustedes reflexionen y digan, ¿dónde está reconocido el derecho a la privacidad? El derecho a la intimidad, claro, está desarrollado. Y el derecho a la habeas data. Pero el derecho a la privacidad, a ese entorno, que no es el entorno íntimo, ¿dónde está reconocido? Está reconocido el habeas data, el derecho a ir a reclamar a una persona que ya ha pasado. O sea, que si volvemos a esto, a este punto, mi dato de aquí ya ha saltado aquí. O sea, que lo que me ha reconocido es venir aquí. ¿Y qué pasó con todo esto? Entonces dicen, claro, pero si hay una ley 1581 que te pone unos principios y todo. Claro, pero giran en torno a desarrollar un derecho, el derecho del habeas data. Entonces, ahora sí, entramos en materia, ya teniendo claro estos conceptos. Entonces, vamos a mirarlo dos puntos de vista, ¿vale? Vamos a poner en un lado la ley 1581
el artículo 1, el objeto de la ley, y por otro lado vamos a poner el artículo 1, el objeto del proyecto de ley. Entonces, vamos a empezarlos a leer muy despacio, ya que sé que nos acompañan muchos abogados y muchas personas que, aunque no sean abogadas, se dedican a estos temas y sé que tienen muy bien leída la ley. Entonces, vamos a empezar a leer la ley 1581, que dice: la presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tiene toda persona a conocer, actualizar, rectificar la información que se haya recogido sobre ella en bases de datos y archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. No voy a entrar en el artículo 20 porque yo creo, o sea, tengo no lo puedo decir abiertamente que es así, pero yo creo que ha sido un error legislativo, una errata, y que estamos hablando del artículo 20, pero realmente la intención era desarrollar el artículo 15, el artículo que habla sobre la intimidad y el habeas data. Pero volvemos a la primera diapositiva: intimidad, esfera íntima y habeas data. Ahora, ¿qué es lo que busca el objeto de esta ley? El objeto de este proyecto de ley. El objeto de este proyecto de ley abre ese objeto a cuestiones que van más allá de el reconocimiento a la habeas data. ¿Por qué? Porque pone a la persona en el centro de la ecuación. Yo, ser humano, persona natural, poseedora de un derecho, que es un derecho a la privacidad. Ese derecho en que yo te voy a dar mis datos, pero no solamente es que tengo un mecanismo, es que tengo un conjunto de cuestiones que me van a respaldar a mí como persona para poderte pedir a ti, Facebook, que tú no existías en el año 91, pero yo voy a pedirte a ti explicaciones sobre mis datos. Yo te voy a pedir a ti diferentes herramientas, aplicaciones, Amazon, Google, sobre mis datos, porque claro, hay que pensar, la esfera antes de lo privado y lo íntimo y la privacidad eran casi lo mismo. Ahora hay una amplia gama. Entonces, vamos a leer lo que dice el artículo 1 del objeto. La presente ley establece las normas relativas a la protección de las personas naturales en lo que respecta a la protección, tratamiento de sus datos personales y las normas relativas a la libre circulación de los datos. O sea, esto, cuando uno lo lee, uno dice, ah, claro, es que yo ya no soy aquella persona que me dan un derecho para que vaya y le golpee la puerta a uno que ya tiene mis datos. No, es que yo soy el centro de la ecuación. Yo tengo un derecho para respetar la protección y tratamiento de mis datos personales. Y la libre circulación de los datos significa que yo los puedo dejar circular y las empresas los van a circular, pero óigame, yo tengo un derecho sobre esa circulación, porque tampoco puede ser, los que nos dedicamos a esto saben que uno llega donde marketing, oye, que es que por protección de datos no debería, es que tú bloqueas todo. Y vamos golpeando puertas diciendo que hay cuestiones que deben mejorar y parece como si la protección de datos lo bloqueara todo. No, lo que pasa es que hay que hacerlo con garantías. Entonces, dejar claro que esa protección de datos va a permitir la libre circulación de datos, pero con unas garantías que tiene la persona natural, que es la que es realmente a la propietaria de ese dato de carácter personal. De igual manera, aquí si seguimos, punto aparte, seguimos, de igual manera, la presente ley protege los derechos y garantías fundamentales de las personas naturales, en particular su derecho fundamental a la protección de los datos en los términos descritos del artículo 15 de la Constitución. Entonces, no solamente es que tenemos el derecho, reconocemos el derecho fundamental a la protección de datos, porque lo que les decía, díganme en qué parte es reconocido como un derecho fundamental la protección de datos. Tenemos el derecho a la intimidad, pero el derecho a la protección de datos como tal,
como tal, así como lo dice aquí, no lo tenemos reconocido ni siquiera en la ley 1581. Entonces, vamos a hablar de nuestro hermoso artículo 15 de la Constitución. Es importante tener en cuenta que nuestra Constitución ha sido pionera. Es una Constitución súper importante, pero el mundo va muy rápido y más después de la pandemia todo ha ido súper rápido. ¿Y esto qué ha hecho? Que normativas muy bien estructuradas, muy bien hechas, se han ido quedando un poco atrasadas. Y si a eso le sumamos que cuando comenzamos con la ley 1581 del 2012, bueno, los que me han escuchado en algunos otros eventos, siempre lo digo, la ley 1581 está muy inspirada en una directiva que fue la que inspiró muchas normativas en Europa y también en Latinoamérica, una directiva europea, la que es anterior al RGPD. ¿Qué sucede? En el 2012, cuando se hizo la ley 1581, resulta que ya Europa había dicho, uy, perdona, me equivoqué, que es que tenemos que hablar de tratamientos, esto de hablar de ficheros no está muy bien. Y a ver, es que sí, el tiempo cambia y es mejor que hablemos del derecho, hablemos de otros principios, cambiemos esto, la autorización no es lo máximo, hay otras bases jurídicas que legitiman el tratamiento. Bueno, Europa ya estaba siendo consciente que la ley se le quedaba pequeña y ya estaba pensando en un reglamento, sino que era muy complicado salir y tal. Y en ese momento nosotros lo copiamos cuando ya había pasado, ya no estaba surtiendo efectos a las grandes compañías que trabajan con datos. Entonces, aunque nuestra Constitución, ojo, no estoy diciendo la Constitución es pionera y tiene desarrollado un derecho a la intimidad, la jurisprudencia igual. Estoy hablando de la ley 1581. Cuando salió ya venía un poco desgastada, cuando nació. Entonces ya nació un poco desgastada y pues ahora ya va, todos nuestros vecinos ya están haciendo cambios normativos importantes. Entonces, volviendo con la ley, con la Constitución, que dice, toda persona tiene derecho a su intimidad personal. Y cuando hablamos de intimidad, es diferente a privacidad. Eso ya lo tenemos visto, ya lo sabemos por lo que hemos hablado al comienzo. Y a la autodeterminación informática. O sea, son cosas diferentes. No lo podemos meter que todo es lo mismo. Y familiar y al buen nombre y el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar. De igual modo, tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar la información que se haya recogido sobre ella en banco de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. ¿Cómo se llama esto? Abierta data. Para los que trabajan con RGPD, ejercicio de los derechos. Es como si yo, alguien que trabajara en RGPD, le dijera, es que su ley de ejercicio de derechos, dice, perdona, ley de ejercicio de derechos a mi RGPD. Claro, es que no pueden compararse un ejercicio de derechos con todo lo que es la protección de datos. La protección de datos va más que, entre comillas, un simple ejercicio de los derechos. Tiene muchas cosas adicionales que deben ser reconocidas en esta nueva normativa que esperamos que con la ayuda del Congreso se pueda llevar a cabo. Entonces, vamos a hablar sobre lo que tenemos reconocido en nuestra Constitución. En nuestra Constitución que tenemos reconocido un derecho a la intimidad y tenemos reconocido un derecho al habeas data. Lo que se busca reconocer con este nuevo proyecto de ley es el derecho a la privacidad y ampliar su espectro y que las personas naturales quedemos como el centro de la ecuación y no seamos el centro de la ecuación, no sea el responsable del tratamiento, encargado del tratamiento y nosotros como las personas que sustentamos o ostentamos un derecho a la verdad, un ejercicio de los derechos. Entonces, una reflexión que reconocer el derecho a la intimidad y no el derecho a la privacidad es un error, porque ambos conceptos, aunque relacionados, protegen aspectos diferentes de la vida de una persona y son complementarios en una sociedad como la actual.
Por lo tanto, el seguir nosotros hablando del reconocimiento del derecho a la intimidad y no hablar del reconocimiento a la privacidad es una pérdida que estamos haciendo en este momento, y más cuando ese espectro cada vez va a ser un poco más amplio. Entonces los animo a todos para que empecemos a plantearnos el objeto de la ley 1581, que lo reflexionemos y que podamos tomar posturas sobre qué es lo mejor para todas las personas naturales, para las empresas también. ¿Qué es lo mejor? ¿Seguir con una ley 1581 con un objeto como el que tiene, o pasar a un reconocimiento del derecho a la privacidad como un derecho fundamental? Entonces, en el momento de que haya un reconocimiento al derecho a la privacidad, lo primero que va a suceder con la ley 1581 es que se tendrán que cambiar los principios, porque los principios que actualmente tiene la ley 1581 van a girar sobre esa autodeterminación de dar la autorización, pero resulta que hay otras actividades, hay otras cuestiones, digamos, ciertos principios, no todos van a cambiar, muchos principios, pero uno de los principios que van a cambiar es ese principio que dice que siempre debemos recoger las autorizaciones y que todo va a mediar de la autorización. No, van a existir otras bases jurídicas del tratamiento, como van a ser el contrato, el precontrato, va a existir el interés legítimo de las empresas, pero también van a existir el consentimiento. Esto no voy a entrarlo a hablar en este momento, obviamente, porque esto también será una situación de una ponencia que se va a llevar a cabo más adelante, donde se va a hablar claramente de la diferencia de las bases jurídicas que legitiman el tratamiento y las autorizaciones. Pero claro, ya si nosotros tenemos derecho a la privacidad, ya van a cambiar las bases jurídicas. Los principios, como les comentaba, también tienen que cambiar. Vamos a hablar de unos principios que también van a haber una ponencia que los van a explicar cada uno de nuestros compañeros, estos principios del nuevo proyecto de ley. Luego, el ejercicio de los derechos. El ejercicio de los derechos es la parte que más desarrollada tiene Colombia con el habeas data, porque como lo equiparan casi a la protección de datos en sí misma, está muy bien desarrollado. Además, es digno de admirar cómo a nivel jurisprudencial se ha venido dando, y la finalidad es que este nuevo proyecto de ley respete todo lo del ejercicio de derechos. Yo creo que el proyecto de ley, salvo algunas inclusiones sobre derecho a oposición, y se han incluido algunos otros derechos como el de portabilidad y etcétera, limitación del tratamiento, está muy bien desarrollado en Colombia. Y luego también este reconocimiento y este cambio normativo hablaría de las medidas de seguridad. Obviamente, si yo estoy en el centro de la ecuación como una persona natural, ¿qué puede suceder? Que si yo le entrego los datos a ese tercero, a esa persona que va a hacer un tratamiento, lo mínimo es que esta persona me debe garantizar unas medidas de seguridad. Unas medidas de seguridad que mis datos van a estar conforme a los tiempos que corren, y él va a saber que si ahora están hackeando de tal forma, pues tiene que ir actualizándose. La finalidad es que el proyecto de ley no diga, tiene que implantar un antivirus, tiene que implantar copias de seguridad, porque eso cambia, la tecnología cambia muy rápido, pero sí se introduce un concepto muy interesante que es el análisis de riesgo. Es cada empresa analice sus riesgos y de acuerdo a sus riesgos pues va a implementar unas medidas de seguridad con la finalidad que esto en 2 años, 3 años, las medidas de seguridad cambien la tecnología y las medidas de seguridad queden obsoletas. Entonces, un poco es introducir conceptos que a nivel hasta de ISOs
y personas que trabajan en sectores como bancos, financieras, conocen muy bien que es a través del riesgo y poder implantar las medidas de seguridad con la finalidad de proteger la privacidad de las personas. Las sanciones. El proyecto de ley lo que trae unas sanciones por violar la privacidad de las personas, que van a ser aún más altas, que hagan un poquito de pupa, que hagan un poquito de daño a las personas que cometen algún ilícito, con la finalidad pues que todos estemos alineados en el reconocimiento de un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, que es algo que si no hay un reconocimiento como tal, es que no se debe poner en debate, es algo que ya está reconocido en la Constitución y lo que tenemos es que desarrollarlo correctamente. Cuestiones adicionales que de pronto no están aquí muy destacadas, pero que lo podemos ver en los principios, es la introducción, o bueno, más que la introducción, el desarrollo de ese deber de información. Claro, si tú vas a proteger mi derecho a la privacidad, una de los deberes que tú tienes es informarme las cosas y informármelas bien. Informármelo granularmente, o sea, no me digas, te voy a llamar para hacer envíos comerciales, como que te vendo el coche, como que también te voy a hacer encuestas de satisfacción, tú me das la autorización para todo. No, eso no. O sea, la venta del coche es una base jurídica contractual, las encuestas de satisfacción van por una base jurídica de interés legítimo y te voy a enviar envíos comerciales en base a tu consentimiento. Me dices que no, puedo seguir adelante con la venta, pero no puedo llamarte para ofrecerte otro vehículo. Entonces, ese tipo de principios tienen que cambiar. Tiene que cambiar también los plazos de conservación, o sea, poner plazos de conservación a cortes que sean claros, que la empresa diga, a ver, que si usted deja de ser mi empleado, pues después de 5 años no tengo necesidad de guardar sus datos. Se acabaría ese por si acaso, por si de pronto, por si no, hay que tener una base jurídica que legitime ese tratamiento, no autorizaciones eternas, y limpiar esas bases de datos. Y la minimización del dato, que es muy importante, es, a ver, tú debes tener el mínimo datos que necesitas, no puedes tener todos los datos. Me estoy inscribiendo a un congreso y me preguntas cuestiones como si tengo minusvalías, me preguntas si estoy casada y si tengo hijos, o sea, ¿cuál es la finalidad? Yo solamente quiero ir a un congreso o a un ciclo de conferencias online. Entonces, es importante todo lo que conlleva el reconocimiento. Yo creo que he hecho muy resumidamente como explicándoles lo que va a contener este nuevo proyecto de ley. No entro en detalles porque de principios hay un evento que van a venir compañeros que controlan súper bien los principios, bases jurídicas, ejercicio de derechos, medidas de seguridad, sanciones. Esto lo van a tener en cada uno de los días de los ciclos de conferencias. Pero todo viene motivado por ese objeto del proyecto de ley, que es lo que va a permitir poder desarrollar todo esto. Y claro, aquí lo que surge la duda es, o lo que nos van a decir es, pero esto ya viene desarrollado en la ley 1581. Bueno, algunas cosas sí, algunas cosas no. Y hay que mejorarlo, hay que actualizarlo con los tiempos que corren. Lo de la autorización es algo que tiene que ser actualizado. Además, porque hasta a las empresas le viene bien que esté actualizado. Entonces, partiendo de esta conceptualización y que veamos ya la privacidad como un derecho fundamental y no como exactamente lo mismo que la habeas data, yo creo que desde mi punto de vista muy personal, y por eso sometemos este punto a debate, creo que debemos actualizarnos legislativamente. Y bueno, abro el debate para las personas que quieran participar y las preguntas que me quieran hacer. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muchísimas gracias, Sara, por esa intervención. Ha sido interesantísimo esa ponencia, esa comparativa que haces del nuevo proyecto de ley con la ley actual en vigor.
Y bueno, no sé si alguien por el chat quiere poner alguna cuestión, alguna duda que haya surgido o cualquier otro aspecto. Bien para Sara, bien para Camila. Y si no, en todo caso, pues bueno, como comentábamos anteriormente, para el caso de Camila, pues existe el correo que ella ha puesto en el chat para que podáis mandar todas las cuestiones que queráis. A ver, comentan por aquí. ¿Alguna razón por la que libertades no está contemplada? Sara, en el proyecto hablamos de proteger los derechos y garantías y actualmente como está la 1581 habla de los demás derechos, libertades y garantías constitucionales. Entonces me imagino que la pregunta va encaminada a por qué quitamos la palabra libertades y solo dejamos derechos y garantías. Aquí lo tienes. Entonces, a ver, perdóname, lo voy a mostrar para que lo puedan ver todas las personas. Sí. De paso, es un debate que realmente de esa forma aprendemos todos, ¿no? Porque esa es la finalidad y más aprovechando que está Camila aquí para poder revisar si estamos todavía a tiempo de poder mirar si hay que hacer algún cambio. Obviamente, esa es la finalidad de esto, poder entrar a debatir y que todas las personas podamos participar y se pueda mejorar. Asimismo, como lo decía Álvaro, lo más importante es que las personas que tengan dudas, que tengan mejoras al proyecto, se lo pasen a Camila. Entonces, ahora sí que tengo aquí. Sí, sí. Entonces, la presente ley tiene por objeto el desarrollo del derecho constitucional que tiene todas las personas a conocer, rectificar información sobre la que haya recogido sobre ella en bases de datos y demás derechos, libertades y garantías. Y aquí dice la protección de las personas naturales en lo que respecta a la protección y tratamiento de sus datos personales y las normas relativas a la libre circulación. Yo entiendo que las garantías están dadas intrínsecamente en el objeto en el objeto. No te puedo decir a ciencia cierta el motivo por el cual se ha cambiado la palabra libertades como tal, pero intrínsecamente ya se sabe que al tener unos principios se contempla todas las libertades y nunca puede ser inferiores a la Constitución. O sea, aquí lo que habla garantías constitucionales. Al ser un proyecto de ley estatutaria, siempre se tiene que someter a la Constitución. O sea, que aunque puede ser una palabra que se haya quitado, pero eso no tiene ningún problema a la hora de desarrollar el proyecto de ley en el sentido de que al ser una ley estatutaria va a tener todas las garantías y siempre tiene que estar armonizado con la Constitución política. Pero exactamente motivo o debilidad que puede ser quitar la palabra libertades, no la veo, no la entiendo, pero si alguien quiere participar y ve y opina algo adicional, lo puedo opinar en este momento. Muchas gracias. Camila. Comentan por aquí que la razón puede ser por la exclusión del artículo 20. Ah, puede ser eso. Sí, hacia allá iba mi comentario. Si bien sí se contempla derechos y garantías, pues nosotros consideramos que dentro del tema de derechos, pues dentro del tema de derechos está todo lo que tiene que ver con las libertades individuales, las libertades grupales, y bajo ese sentido, pues consideramos que puede ser derechos y garantías. No vemos problemas al tener las libertades, pero pues va relacionados al momento que se elimina el artículo 20 por unas solicitudes que nos hicieron en materia de libertad y de expresión y lo que podría generar en temas de interpretación el hecho de tener la palabra libertades. Y creemos que cuando hablamos de derechos, dentro de la palabra derechos, pues ya están incluidas todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las libertades individuales. Vale. ¿Alguien más? Bueno, Don y Mauricio nos coloca por aquí un artículo sobre las libertades, que nos lo guardamos para poder revisarlo con detenimiento. Y a Sharon Morales hacía una pregunta en relación sobre si se contempla la evaluación de impacto en este nuevo proyecto. Sí, en este nuevo proyecto se contemplan las PIAs para tratamientos que puedan suponer una vulneración a los derechos a los derechos de las personas físicas
No en todos los casos, pero sí da algunas pautas para algunos tratamientos. Vale. Víctor, ¿quieres abrir el micrófono? O he visto que tenías la mano levantada anteriormente, ¿no? Mientras que responde. Pues Karina pregunta si se hace alguna alusión a las normas corporativas vinculantes. También lo trae. También trae las normas como un mecanismo en el apartado de transferencias internacionales. Hablan de las diferentes garantías para transferencias internacionales y contemplan las BCR. Vale. No sé si podemos dar por concluida, yo creo que la conferencia de hoy. Muchas gracias, Camila. Ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Sara. Simplemente recordaros que todos los jueves hasta el 28 de noviembre se van a ir celebrando conferencias de este tipo por diferentes profesionales en la materia y que nada, que os esperamos aquí con los brazos abiertos. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos.